difícil puede ser para un ciego encontrar un camino, incluso un camino conocido. El camino conocido resulta difícil, simplemente por pequeños cambios. Recorrerlo puede ser todo un reto. Pero un camino desconocido implica aún mucho más esfuerzo y trabajo, por miedo a la incertidumbre, a lo que no se conoce, a lo que no sabemos si está o no. Un camino desconocido es prácticamente imposible de recorrerlo por sí solo. Sus pies están desprovistos de cualquier tipo de guía natural, esencial. Pero gracias porque el infinitamente glorioso Jehová actúa como guía de los ciegos. ¿Qué condescendencia tan ilimitada implica esto? Aquellos ciegos que no pueden hacer actividades tan diarias y simples como picar una cebolla o servir un vaso de agua sin que ésta sea derramada. Estas actividades primarias son difíciles de lograr sin el sentido de la vista. Así somos nosotros sin el Señor. Estamos desprovistos de toda guía y Jehová es la guía de los ciegos. Nosotros somos ciegos por naturaleza en lo relativo al camino del Señor. En realidad, nosotros no podemos estar cerca de Dios así, por instinto. Al contrario, nuestra tendencia es constantemente hacer el mal, a hacer lo que nos aleja de Dios en lugar de hacer aquello que nos acerca al Padre. Esa es nuestra naturaleza, pero el Señor nos introduce en su camino. El Señor es quien abre nuestros ojos y nos permite estar cerca de Él. El Señor es aquel sanador, aquel médico de médicos que puede hacer incluso que los ciegos de nacimiento vean. Y un ejemplo clarísimo de esto está en Juan 9. Y Juan 9 dice así, vamos a leer. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto en que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Me encanta esta porción de la escritura. Y me encanta porque vemos a Jesús sanador, a Jesús misericordioso. Muchas veces pensamos, ¿no?, en nuestra culpa de las situaciones en las que estamos viviendo. Y si bien es importante reflexionar en esto, como yo les decía la semana pasada, hacer un autoexamen de conciencia de lo que hemos fallado a Dios, también tenemos que entender que Dios permite las cosas con un propósito y que el propósito de Dios siempre es perfecto y es eterno. Y el Señor a veces permite que las cosas pasen para que Él pueda manifestar su gloria y su poder en medio de las circunstancias. Este ciego de nacimiento, ya veíamos al principio del video un poquito de lo difícil que es realizar actividades cotidianas, actividades diarias para una persona que carece del sentido de la vista, ¿no? Debe ser algo en verdad difícil, algo en verdad un reto para estas personas el poder realizar estas actividades diarias y cotidianas. Y cuando una persona es ciega de nacimiento, yo creo que debe ser algo muy, muy difícil, porque ni siquiera puede tener la idea de cómo son las cosas, sino a través de su tacto simplemente, o solamente con escuchar cómo son las cosas. Debe ser difícil, ¿no? Sin embargo, la Biblia aquí nos dice que Jesús vio a este hombre que era ciego de nacimiento. Y entonces Jesús escupe en el piso, escupe saliva en el piso. Y con esa saliva el Señor crea una especie de masa, lodo, y lo pone en los ojos del ciego.
Aún la saliva del Señor era necesaria, era suficiente para poder curar a esta persona de la ceguera. Podría ser algo inimaginable en este momento o quizás de repente algo repulsivo el imaginar que una persona escupa y después unte eso en los ojos. Sin embargo, el Señor lo hizo así. Lo hizo y después de darlo, le da una tarea al ciego y le dice, ve al estanque del Siloé. Y el ciego va obedientemente y va y enjuaga sus ojos, su cabeza, y entonces regresa viendo, ¿no? Regresa hacia el lugar donde estaba. Y aquí viene una tragedia, porque la gente lo veía y lo reconocían, y algunos de ellos decían, sí, sí es, y otros decían, no, pero pues es ciego de nacimiento, nada más se parece, y otros decían, bueno, él mismo decía, sí soy, ¿no? Soy yo era aquel ciego de nacimiento que no podía ver, pero miren, ahora lo puedo ver todo. Y le dicen, oye, ¿quién te ha curado? No, pues me ha curado Jesús, aquel que llaman Jesús, el maestro. ¿Y dónde está él? No sé. Qué tragedia tan grande debe ser que el Señor te cure, que el Señor te sane y que cuando te pregunten por el Señor, no sepamos dónde está el Señor. Que no sepamos nada de Jesús, que solamente lo conozcamos de oídas, pero que en realidad no sepamos quién es Jesús. Que sí, sabemos que Él nos ha bendecido, que Él nos ha sanado, que Él nos ha curado, pero que en realidad seguimos ciegos. Que en realidad seguimos ciegos porque no hemos podido ver al Maestro. Qué tragedia tan grande debe ser esa, el que el Señor recobre tu vista, ¿no? Supla tu necesidad, supla tu problema, pero aún así sigas ciego. Pese a que abrieron tus ojos, sigas ciego. Debe ser algo terrible, debe ser algo trágico. Pero también encontramos una bendición muy grande. Y es que si seguimos leyendo en Juan 9, vamos a encontrarnos que este ciego fue llevado ante los fariseos, ante las autoridades religiosas de su tiempo. Y ahí en medio de esta situación le preguntaron, pero ¿quién dices que te sanó? Y incluso tenían que mandar llamar a sus padres para que fueran testigos de que él había nacido ciego de nacimiento, porque este ciego no podía dejar de testificar que Jesús le había sanado. Y entonces este ciego afirma que Jesús fue quien le sanó. Jesús fue quien me sanó. Este ciego logró superar su ceguera, no solamente su ceguera física, sino su ceguera espiritual, y proclamaba a Jesús como su sanador. Y entonces ellos le dicen, bueno, pero es que ya hemos decidido que vamos a expulsar a cualquiera que se refiera a Jesús como el Mesías, ¿no? Y este ciego da una respuesta simple, y él dice, bueno, si yo lo único que sé es que este maestro me salvó, me sanó de mi ceguera, abrió mis ojos, y si esto no viene de Dios, entonces, ¿de quién viene? No, estas obras no se pueden hacer si no son de Dios. Y entonces calla las voces de los fariseos. Calla las voces de los fariseos. Su argumento fue tan fuerte que no tuvieron más opción que desecharlo de la sinagoga, expulsarlo de la sinagoga, para que no siguiera proclamando a Jesús como el Mesías. Así es Dios con nosotros. Si el Señor te ha curado tu ceguera, no solo tu ceguera física, tu ceguera espiritual, si el Señor ha hecho eso con nosotros, nuestra tarea es proclamar el nombre de Cristo como nuestro sanador, como nuestro salvador. Esa es nuestra tarea como hijos de Dios. Nosotros somos ciegos en cuanto al futuro. No podemos ver cuál es el siguiente paso, cuál es la siguiente noticia, cuál es el siguiente momento. No sabemos ni siquiera qué va a pasar en la siguiente hora. Hemos comprobado que la vida puede cambiarnos de un instante al otro. Lo hemos comprobado seguramente en más de una ocasión. Sin embargo, el Señor Jesús está ahí. Y está ahí para sanarnos, está ahí para salvarnos y está ahí para ser nuestra guía. Para ser la guía que esos ciegos necesitan. Para ser la guía de ese hermoso viaje que el Señor ha preparado para nosotros. Bendito sea nuestro Señor, porque aun cuando estamos desprovistos, como ciegos, no tenemos la capacidad de ver lo que hay más adelante, entonces el Señor se presenta y regresa nuestra vista, abre nuestros ojos y nos salva nuestros corazones, salva nuestras almas del pecado, pero sobre todo el Señor nos guía.
El Señor no nos deja solos, el Señor va con nosotros y va guiando cada uno de nuestros pasos. Por más incierto que sea el mañana, por más que no podamos ver el futuro, el Señor ya lo sabe y está ahí delante de nosotros. El Señor nunca nos abandona, siempre va delante de ti. No sabemos de qué manera el Señor pueda librarnos. No entendemos quizá muchas veces los designios del Señor. Pero gracias al Señor, que sabemos que si no ponemos nuestra mano sobre Él, Él nos guiará y nos librará de todo peligro y de todo mal. Sabemos que somos bienaventurados porque confiamos en el Guiador, en el Consolador, en aquel que libra cada uno de nuestros pies de los obstáculos que se nos presentan. Él nos guiará a lo largo de todo nuestro camino, cuando sea momento de salir de casa y cuando sea tiempo de volver. Él nos guiará en cada una de las circunstancias difíciles de nuestra vida, en cada uno de estos obstáculos. El Señor nos librará de todos ellos. El Señor está ahí como el guiador fiel. El Señor permite que extendamos nuestro brazo y lo pongamos sobre su hombro para guiarnos durante el camino que estamos por recorrer. Y nosotros no tenemos más que pedirle que el Señor guíe nuestro camino, que guíe el camino de estos pobres ciegos que queremos ver y que queremos contemplar su gloria, que queremos verle aun cuando todo es incierto, que queremos tocarle y dejar que Él nos guíe, que Él guíe nuestros pasos, porque somos ciegos y necesitamos de Él. No conozco otro camino que no sea Jesús. El Señor es el camino, es la verdad y es la vida. Y si nosotros queremos ir al Padre, debemos de confiar en esto, en Jesús como el Mesías, como aquel sanador, como aquel maestro, como Dios y hombre. Jesús está ahí y está para guiarnos en este camino, para que un día podamos reunirnos con Él y con el Padre en su gloria. Yo no conozco el camino, pero el Señor lo conoce a la perfección. El Señor lo trazó para que nuestros pasos fueran uno y uno a la vez. El Señor conoce cada centímetro de ese camino, cada metro cuadrado de ese camino. El Señor lo conoce. Nosotros solamente tenemos que entregarnos y dejar que Él nos guíe. Que Dios nos bendiga y podamos ver en medio de esta oscuridad, y no solo ver, sino que podamos ser luz en medio de estas tinieblas. Recuerden que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Que el Señor te bendiga.